Faltaban 7 días para la boda. Él se fue a pensar. Yo me quedé con las flores, el vestido y los contratos. Él no sabía que todo estaba a mi nombre. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Una semana antes de la boda, cuando ya podía oler el aroma del ramo que aún no existía, mi prometido me confesó que lo nuestro tal vez nunca debió haber sido. Su ex le había escrito, dijo. Y con eso bastó para poner todo en pausa. Mientras él partía en busca de su brújula emocional, mis padres estaban a punto de perder todos sus ahorros en un salón de eventos en las colinas de Mirasur. Así que decidí que si él iba a tirar por la borda 5 años, yo no le dejaría llevarse intacto su dignidad. Todo comenzó una tarde sin gloria, en esa casa que habíamos decorado juntos, cuando el sol entraba a cuentagotas por las persianas mal ajustadas. Yo estaba exhausta, repasaba el plano de las mesas, cancelaba a un invitado de último minuto, y calmaba a mi madre, que juraba que las hortensias celestes no se mezclaban con el mantel crema. Entonces, él dijo: «Necesito hablar contigo». ¿A solas? Su voz ya era una pista. Ese tono bajo, estirado, como si cada palabra doliera más que la anterior. Me senté. No porque quisiera, sino porque algo en mí supo que era mejor estar cerca del suelo. Lo miré, estaba rígido, con los ojos clavados en un punto indeterminado, como si estuviera ensayando una escena que no quería actuar. Ella me escribió, dijo finalmente. Mi ex removió cosas que yo creía enterradas. No sé qué siento ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el reloj de la cocina se atrevió a marcar los segundos. Intenté hablar, pero no encontraba las palabras. ¿Qué se responde ante eso? ¿Que lo entiendo? ¿Que lo odio? ¿Qué demonios significa no sé qué siento ahora? Él siguió. No es por ti. Eres increíble. Pero necesito espacio. Pensar. Y esa fue la parte que me destruyó. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con ese tono suave, casi compasivo, que los cobardes usan para lavarse las manos mientras dejan que otros sangren por ellos. ¿Entonces la boda está cancelada? Pregunté, sintiéndome desde lejos, como si yo fuera una actriz secundaria en mi propia vida. No lo sé. Quizás solo necesitamos posponerla. Hasta que todo se aclare. Yo asentí. Pero no por sumisión. Era más bien un gesto de cierre. Tómate tu tiempo, dije. Pero no esperes que me quede donde me dejaste. No fue una amenaza. Ni siquiera una advertencia. Era una certeza. Y como era de esperarse, él no la escuchó. A la mañana siguiente, se marchó. No dejó dirección, solo una maleta a medio llenar, su pasaporte sobre la mesa, detalle que dolía más de lo que debía, y una nota escrita con prisas. No es el final. Solo necesito ordenar mi cabeza. Eso fue todo. Cuando la puerta se cerró tras él, no fue solo el sonido de su marcha. Fue el derrumbe de todo lo que habíamos construido. Faltaban exactamente 7 días para la boda. 7. El salón en Mirasur estaba apagado. Los menús cerrados. Las habitaciones para los familiares del norte reservadas. Y mis padres, ellos habían vaciado su cuenta para costear lo que él dijo que sería perfecto. Porque quería compensarme por los años duros, por sus crisis, por los trabajos que abandonó, por su familia rota. Era su manera, dijo, de demostrar que esta vez estaba comprometido. Ahora, ese mismo hombre había decidido tomarse un tiempo. Él se largaba a algún sitio con vista y wifi, y yo me quedaba con los proveedores llamando, con la florista confundida, con las llamadas de mi madre a cada hora para preguntarme si ya me había probado el vestido una vez más. Y no era solo el corazón roto. No. Era el miedo de tener que confesarles que todo se había desmoronado. Que tal vez perderían lo que no podían permitirse perder. Que aquella boda, que iba a ser una celebración de amor, era ahora una lápida sin epitafio. No les dije la verdad. No aún. ¿Tuvo una emergencia familiar? Mentí. Tal vez tengamos que ajustar algunas cosas. Mi madre suspiró aliviada. Me habló de los imprevistos, de cómo en su época también hubo tormentas antes del sí. Yo asentía mientras tragaba con fuerza. Por dentro, el vendaval apenas comenzaba.
Mi madre no dijo una palabra. Solo me miró con esa calma resignada que tienen las mujeres que han amado más veces de las que quisieran admitir y han aprendido que no toda pregunta merece respuesta. Mi padre, en cambio, bajó la cabeza y se quedó así, como si intentara ocultar la grieta que se le abría en la frente. Creo que ambos, sin decirlo, ya sabían. Y también sabían que no podían salvarme. Los días que siguieron fueron como caminar descalza sobre vidrio, cada paso una punzada, cada noche un insomnio. Dormía mal, comía sin hambre, hablaba en automático. Por fuera parecía estar entera, pero por dentro sentía que mi estructura se resquebrajaba sin hacer ruido. Lo más doloroso no era imaginar la humillación pública de tener que explicar que el novio se evaporó a una semana del altar. Ni siquiera lo era pensar en mis amigas, que ya tenían vestidos de gala colgados en sus armarios y boletos impresos, enterándose del desastre por un mensaje grupal con emojis tristes. Lo insoportable era la sensación de haber sido utilizada. Como si yo hubiese sido la estación segura en medio de su tormenta, el refugio cálido donde podía lamerse las heridas hasta que algo más emocionante, más prohibido o más nostálgico apareció en su horizonte. Y entonces, sin temblarle la voz, se permitió soltarme. No lo llamé. No le escribí. No busqué su nombre en ninguna red social ni pregunté a sus amigos si sabían algo. No lo hice, no por dignidad ni por orgullo, fue otra cosa. Una parte de mí, silenciosa, pero despierta como un cuchillo afilado, empezó a emerger. No era odio. No era venganza. Era algo más helado, una comprensión nítida de que si él tuvo el valor de desaparecer cuando más se le necesitaba, yo no tenía ningún deber de protegerlo de las consecuencias. Esa misma noche, abrí el cajón donde guardábamos los papeles importantes. Lo hice sin temblar. Contratos, facturas, estados de cuenta, copias impresas de correos, autorizaciones notariales. Todo estaba ahí, esperándome. Él se fue a buscar claridad. Yo me quedé con la documentación. Y sin haber tomado aún una decisión definitiva, empecé a construir en silencio el relato de cómo perdió no solo a la mujer que lo sostuvo, sino también lo poco que creía tener bajo control. Había pasado exactamente una semana desde que cerró la puerta sin mirar atrás. 7 días sin llamadas, sin notas de voz, sin señales de arrepentimiento. Hasta que una mañana, mientras revisaba por 10ª vez el presupuesto desde el escritorio de mi habitación, con el corazón convertido en cenizas y la mente afilada como un bisturí, sonó el teléfono. Era un mensaje. 2 líneas largas, como si las hubiera escrito con las manos temblorosas. Espero que estés bien. He estado pensando mucho. Me siento abrumado y no estoy seguro de estar listo para un paso tan grande. Necesito más tiempo para entender qué quiero. No tomes mi silencio como desprecio, solo intento protegernos a ambos de un error. Lo leí entero. Sin pestañear. Sin suspirar. Sin mover un músculo más de lo necesario. Era como si el cuerpo se negara a gastar una sola gota de energía en algo tan predecible. No le respondí. No por estrategia ni castigo. Simplemente había otras prioridades. El desastre ya estaba en marcha y yo no pensaba dejar que me arrastrara. En esa semana, mientras él se ocultaba bajo la manta de sus dudas, yo me convertí en una versión desconocida de mí misma. No era la novia abandonada llorando entre los cojines del sofá. Tampoco la histérica pidiendo explicaciones. Era otra cosa, una ejecutiva de emociones congeladas y pensamiento quirúrgico. Sabía que si me perdía en el melodrama, si me paralizaba esperando respuestas que tal vez nunca llegarían, iba a perder más que un anillo o un vestido blanco. Así que me aferré a lo tangible. Había algo que él nunca entendió, todos los contratos estaban a mi nombre. Todos. Él siempre se enredaba con los formularios, decía que los trámites lo superaban, que confiaba en mí, que mejor yo lo resolviera. En su momento me pareció una muestra de confianza. Ahora era mi mayor ventaja. Revisé cada cláusula con una concentración quirúrgica. Las penalidades por cancelación, los reembolsos parciales, las condiciones para cambiar de fecha. Llamé a los proveedores uno por uno, con la calma gélida de quien ya no espera justicia, solo eficiencia. Les expliqué que por razones personales la boda no tendría lugar. Pregunté, con voz neutra, qué posibilidades había de recuperar parte del dinero. Algunos fueron comprensivos, incluso amables. Otros no tanto.
pero cada conversación me daba algo más valioso que dinero: control. Y en medio de esa burocracia emocional, algo dentro de mí empezó a reconstruirse. No con esperanza. No con ilusión. Con precisión. Mientras él seguía ausente, como si lo que había dejado atrás no pesara, yo comencé a levantar un inventario preciso. No de recuerdos, no de emociones, de lo tangible. De lo que podía rescatar y de lo que legalmente podía dejar sobre sus hombros. Había una cuenta conjunta que abrimos solo para los gastos del evento. Una cuenta modesta, creada con la ilusión de que todo sería transparente, compartido. Pero él había hecho depósitos allí que luego usó para cubrir gastos personales, ropa, una suscripción costosa, incluso un vuelo a última hora que nunca me explicó del todo, sin avisarme. Tal vez creyó que no me daría cuenta. Pero yo había guardado todo. Cada recibo, cada transferencia, cada promesa digital de que lo repondría apenas le cayera el próximo pago. Y eso, en ese momento, ya no era un asunto de pareja. Era evidencia. También encontré algo más útil de lo que esperaba. Uno de los contratos más caros, el del hotel donde se haría la recepción y se alojarían los invitados, tenía su firma como aval. Yo no cumplía con los ingresos necesarios para justificar el anticipo, así que él ofreció su número de seguro social y firmó. Ahora, con la cancelación sobre la mesa, el contrato lo apuntaba a él como responsable directo del saldo pendiente. Podría haberlo protegido. Podría haber asumido el monto. Podría haber pedido una renegociación, suavizar la penalidad, encontrar un modo de aliviarle el peso. No lo hice. En lugar de eso, envié un correo al hotel confirmando por escrito que él sería quien se haría cargo del importe restante. Adjunté el documento original, su firma y un breve mensaje en tono formal. La recepción quedó oficialmente anulada. Penalidad completa. Sin espacio para apelaciones. Mientras yo organizaba papeles, él seguía en su nebulosa emocional. Su único gesto fue aquel mensaje torpe, redactado con una empatía tan superficial que parecía un insulto disfrazado de cortesía. Me pregunté si, en su cabeza, pensaba que podía irse a pensar y regresar como si nada. Como si yo fuese una pausa en su guión, una escena que podía retomar cuando le conviniera. Lo imaginé, y eso me dolió más de lo que admití, sentado en un sofá que no era nuestro, tal vez con una taza de café en las manos y su ex frente a él. Tal vez riendo juntos, hablándole del pasado, diciéndole lo estresante que era el compromiso, lo pesada que se había vuelto su vida. Y él, sintiéndose otra vez joven, ligero, sin deudas emocionales. Lo que no imaginaba, porque nunca me vio como alguien capaz de morder, era que mientras él jugaba a la introspección, yo tejía con hilos fríos el desmantelamiento de su ficción. Cuando finalmente le dije a mis padres que la boda no iba a realizarse, mi madre me miró como si quisiera atravesar el silencio para llegar a donde yo estaba. Su rostro tenía la tristeza densa de quien no pregunta por miedo a conocer la respuesta. ¿Te hizo daño?, preguntó en voz baja. Estoy bien, mentí con habilidad. Lo tengo bajo control. Y era verdad. No mi estado emocional, que seguía siendo un campo minado, sino el resto. Tenía las copias de los correos, los movimientos bancarios, los acuerdos firmados. Empecé incluso a clasificar todo, por proveedor, por fecha, por monto. No como quien llora una pérdida, sino como quien construye un archivo legal con precisión quirúrgica. Parecía una contadora obsesiva. Pero lo que hacía era mucho más íntimo. Estaba diseñando una respuesta. No una venganza con gritos ni portazos. Una restitución emocional medida en cláusulas y cifras. Una factura que él no iba a poder pagar con una disculpa templada. En paralelo, comencé a contactar a los invitados. No dramatizaba. No buscaba compasión. Solo les informaba que el evento había sido suspendido y lamentaba los inconvenientes. La mayoría respondió con amabilidad. Algunos se alejaron. Pero hubo un grupo, los que lo conocían a él desde antes que a mí y que me buscaron. No con acusaciones, sino con esa curiosidad ambigua de quien presiente que hay otra versión de la historia. Con algunos fui más abierta. No para destruir su imagen, sino para evitar que él reescribiera los hechos a su favor, como solía hacer. Porque lo conozco. Sé cómo suaviza los bordes de sus errores hasta convertirlos en gestos inocentes. Cómo transforma su cobardía en confusión y sus huidas en decisiones difíciles.
El día que finalmente le respondí su mensaje fue breve. 2 líneas. Gracias por ser honesto. Entiendo que necesites tiempo. Pero no esperes que todo lo que dejamos armado te espere en pausa. No había amenaza. No había rencor explícito. Solo una advertencia: el tiempo ya no estaba de su lado. El reloj seguía corriendo, pero esta vez los minutos caían en mi terreno. Y aunque él no lo sabía aún, yo ya había comenzado a usarlos contra él. Habían transcurrido ya 3 semanas desde aquella no conversación. Desde ese momento absurdo en que mi prometido, mi ex, aunque la palabra aún raspara en la garganta como una piedra mal tragada, decidió poner nuestra historia en pausa para ir a pensar. A esas alturas ya no quedaba nada que pensar. Lo que él dejó atrás había sido desmontado con precisión quirúrgica, como quien dobla con cuidado la ropa de alguien que se fue sin despedirse. No era odio. No era amor. Era la certeza de que hay personas que no merecen ni el gesto de arrojarlas por la ventana, ni el de conservarlas. Seguía viviendo en la misma casa, trabajando desde el mismo escritorio, con el mismo anillo guardado en el fondo de un cajón. Pero todo a mi alrededor había mutado. Ya no había catálogos de flores sobre la mesa, ni muestras de telas para manteles, ni el vestido colgado al borde de la habitación como una promesa suspendida. Todo había sido empacado, devuelto o sellado en cajas que parecían marcar, más que una mudanza, un límite simbólico: hasta aquí llegó él. Y justo entonces, cuando el silencio empezaba a volverse cómodo, llegó otro mensaje suyo. Más largo esta vez. Cargado de adornos verbales, como si las palabras pudieran maquillar el abandono. Hablaba de confusión, de memorias revueltas por su ex, de heridas abiertas que creyó cerradas. Decía que, al principio, pensó que necesitaba resolver su pasado, pero que ahora comprendía que había estado huyendo. Extraño muchas cosas de nosotros, escribió. Y luego, como quien lanza un anzuelo esperando que alguien lo muerda, sugirió que quizás podríamos hablar con calma. Si tú también crees que vale la pena. No sé qué esperaba que hiciera. Tal vez pensó que iba a correr a abrirle la puerta del caos que dejó atrás, que suspendería mi vida solo para ayudarlo a entender la suya. Pero lo único que hice fue leer el mensaje una vez y luego dejar el celular boca abajo sobre la mesa. Lo que él aún no entendía, lo que quizá nunca comprendería, era que ya no hablaba con la misma mujer que una vez le dijo sí. En esas semanas, mientras él tejía excusas con sabor a nostalgia y culpabilidad difusa, yo me había convertido en otra cosa. No por despecho, sino por supervivencia. Me había vuelto una máquina precisa, implacable, silenciosa. Volví a contactar al hotel. Sabía que aún quedaban resquicios contractuales por cerrar. Me bastó con señalar ciertas cláusulas, reenviar su firma electrónica y presentar copias de los correos donde él autorizaba cada gasto. El encargado del área de eventos no dudó, la responsabilidad era enteramente suya. Agradeció mi transparencia, pero me recordó que las penalidades seguirían vigentes. Confirmé la cancelación. Lo dejé, oficialmente, como responsable directo del monto. Y lo sabía, ese dinero no lo tenía. Sus finanzas eran más caóticas de lo que él mismo reconocía. Las tarjetas con las que pagó algunos anticipos, ropa para la boda, accesorios para invitados VIP, gastos superfluos, estaban a su nombre. Yo era solo la organizadora. Ahora, también era la única con la capacidad de tirar del hilo, hasta que todo se enredara. No me detuve. En paralelo, empecé a rastrear su situación laboral. No por curiosidad morbosa, sino porque recordé una de esas confesiones que él hacía con sonrisa torcida, como si contara una travesura, que había estado manejando ciertos arreglos informales, con proveedores externos, obteniendo comisiones por recomendar amigos en la empresa. En su momento me pareció imprudente. Pero entonces no era mi problema. Ahora sí lo era. Con algo de paciencia y una llamada sutil a una amiga que trabajaba en recursos humanos, supe que ya había rumores. Se hablaba de conflictos de interés, de recomendaciones poco éticas, de comisiones no declaradas. Yo no dije nada. Todavía. Pero empecé a tomar notas. A atar cabos. Él seguía creyendo que la historia podía retomarse como si fuera un archivo minimizado en su pantalla emocional. Lo que no imaginaba era que mientras escribía mensajes culpables en tono poético, yo le estaba dejando el escenario vacío. Y no solo eso, le estaba enviando la factura de cada luz que usó,
cada flor que eligió y cada palabra que prometió sin intención de cumplir. La próxima vez que llamara no iba a encontrarme. Solo quedarían los rastros perfectamente organizados de su huida, y la carga que ahora debía sostener sin ayuda. Al parecer, los informes no cuadraban. Algunas horas facturadas por proveedores sugeridos por él aparecían duplicadas o infladas. Nada escandaloso a primera vista, pero suficiente para levantar sospechas entre quienes sabían leer entre líneas. No hice una denuncia formal. No fui a gritar nada al mundo. Simplemente armé un sobre. Lo envié a la dirección correcta. Dentro había copias de correos, documentos, nombres, fechas. Detalles que solo alguien que había estado lo suficientemente cerca podía haber recogido. No era mi objetivo arruinarle la vida. Tampoco salvarla. Solo quería que entendiera que no era el único con derecho a salir de todo esto con las manos limpias. Él había tomado su decisión creyendo que podía huir sin dejar rastros. Yo solo me aseguré de que, al mirar atrás, encontrara un camino lleno de huellas y que ninguna fuera suya. Mientras eso se desarrollaba en silencio, comencé también a recuperar otra cosa, mi voz. No para justificarme. Ya no sentía que le debiera explicaciones a nadie. Pero tampoco iba a quedarme callada mientras flotaba la narrativa conveniente de que fui yo quien apresuró las cosas, la que se obsesionó con la boda. Esa frase, que él solía usar con media sonrisa en cenas grupales para parecer gracioso, ahora me resultaba una daga oxidada. Así que, con quienes realmente contaban, hablé. Compartí los hechos. Mostré capturas, fechas, fragmentos de conversaciones. No lloré. No dramatizaba. Solo relaté. De manera firme, pausada, como quien ya no necesita convencer a nadie porque tiene la verdad sentada a su lado. Algunos amigos se alejaron en silencio. Otros lo dejaron de seguir en redes, lo silenciaron. Un par me escribieron para decirme que lamentaban haber dudado de mí al principio. Y eso fue suficiente. No sabría decir en qué instante exacto dejé de sentirme herida y empecé a sentir otra cosa. No fue alivio, ni siquiera justicia. Fue una especie de descanso. Como si, de pronto, mi cuerpo comprendiera que ya no tenía que esperar un lo siento que nunca iba a llegar. No necesitaba que volviera con flores ni explicaciones envueltas en tristeza. Porque mientras él creía que su marcha había sido un impulso del corazón, yo ya estaba trabajando para asegurarme de que cada paso que diera de ahora en adelante llevara, como sombra, la consecuencia de haberme subestimado. Había pasado poco más de un mes desde aquella maleta a medio cerrar y ese necesito pensar lanzado como excusa. 32 días en los que no solo desmonté cada hilo de la boda, sino que también ajusté cuidadosamente todo lo que lo rodeaba. Por si decidía volver. No quedaban puertas abiertas. En ese tiempo, las cosas empezaron a moverse solas. Algunas como consecuencia directa, otras como esos procesos lentos que se activan sin que uno los empuje demasiado. Ya no estaba recogiendo pedazos. Estaba cultivando otra versión de mí. Más fría, sí. Pero también más lúcida. Un jueves por la mañana, mientras revisaba correos con una taza de café entre las manos, apareció una notificación que me obligó a releer 2 veces. Era de alguien con quien apenas había intercambiado un par de frases durante la organización de un evento empresarial donde él, entonces, aún trabajaba. El asunto era claro. Sobre Marcos. Confidencial. No quería abrir un nuevo frente. No era mi estilo. Pero mi intuición, esa que aprendí a no ignorar, me dijo que lo leyera. El contenido era breve. Sin rodeos. Marcos había sido suspendido temporalmente de su puesto mientras se investigaban irregularidades en ciertos contratos con proveedores. No usaron esas palabras exactas, claro. Pero yo entendí. Ya sabía lo que eso significaba. Había mordido más de lo que podía digerir y ahora empezaba a ahogarse con sus propios atajos. Yo no aparecía en ninguna denuncia. No había puesto mi nombre en un formulario. No había señalado con el dedo en público. Solo empujé, con la yema del índice, las piezas necesarias hacia las manos adecuadas. Mandé lo que tenía, documentos, nombres, fechas, contratos. Información que él, confiado, había compartido conmigo como si nada de eso pudiera volverse en su contra. No fue un acto de venganza ciega. Fue algo más profundo. Más preciso.
Fue una forma de equilibrio. Con el paso de los días, se hizo evidente algo que había estado latente desde el principio. Si él había optado por desaparecer en el momento más vulnerable, no merecía ni que lo protegiera, ni que cargara yo sola con las consecuencias de su abandono. No sentí culpa. Sentí una especie de alivio discreto, como cuando finalmente uno deja de sostener una carga que no le corresponde. Y entonces, como si la culpa le hubiera despertado el pulso, volvió a escribir. Esta vez no se trató de una nota ambigua ni de frases llenas de evasivas emocionales. Era un mensaje extenso, cuidadosamente redactado, casi como si intentara hacer las paces con él mismo a través de mí. Decía que esas semanas habían sido devastadoras, que la vida le estaba pasando la factura de todo lo que había dejado sin resolver. Que estaba empezando a reconocer errores que antes no sabía nombrar. Hablaba de tocar fondo, de darse cuenta de cosas que había ignorado por miedo o por ego. Una confesión envuelta en frases medidas, sin menciones a su ex, ni a su empleo, ni al murmullo creciente que ya corría entre conocidos. Quizá pensó que unas palabras bien puestas podían limpiar lo que ya se había podrido. Me pedía hablar. Una vez más. Preguntaba si yo sentía que aún había algo que valía la pena rescatar. Lo leí de un tirón, sin detenerme. No me hizo rabiar, ni llorar. Solo me dejó con una sensación hueca, como quien escucha golpear la puerta de una casa que ya fue deshabitada. Porque eso era él, alguien que llegaba tarde, cuando ya no quedaba nada por apagar, solo cenizas frías donde alguna vez hubo fuego. Ya no me hería su intención de volver. Lo que me provocaba era una mezcla de lástima y asombro, aún pensaba que quedaba algo esperándolo. Pero la casa que conocía, la rutina que compartíamos, incluso la forma en que yo solía pensar en él, todo eso ya no existía. Me había mudado. A un lugar más pequeño, menos cálido, pero solo mío. No quedaban rastros suyos, ni su ropa en el armario, ni su perfume en las almohadas, ni su taza preferida en la cocina. Y al eliminar su presencia física, se desvaneció también esa parte de mí que seguía intentando comprenderlo. Entendí que nunca fue mi deber recoger los trozos de lo que él mismo destrozaba. Poco a poco, recuperé partes de mí que habían quedado enterradas entre listas de invitados y sacrificios camuflados de compromisos. Volví a proyectos personales que había dejado en pausa. Acepté colaborar con una firma de eventos pequeños, recomendada por uno de los proveedores que conocí durante los preparativos de la boda. Me lo dijo sin rodeos, le impresionó cómo manejé la cancelación, sin escándalos, con elegancia y determinación. Me ofreció coordinar un evento importante. Dudé al principio. No porque no pudiera hacerlo, sino porque arrastraba aún cierta sombra emocional. Pero luego comprendí que volver a ser dueña de mis decisiones era la única forma de sanar. A la par, continué atando cabos que él había dejado sueltos. Con la ayuda de una amiga estudiante de Derecho, armamos una reclamación formal por los daños económicos que había provocado su retiro repentino. No se trataba de una demanda ruidosa. Era una declaración clara de que lo suyo no había sido solo una crisis sentimental. Había generado pérdidas concretas, afectado a terceros, y alguien debía responder por ello. Los correos, las facturas, los audios, los registros bancarios, todo estaba listo. Solo faltaba decidir cuándo presentarlo. Y ese momento llegó el día que me escribió por última vez. Quería verme. Solo hablar, decía. Yo ya tenía el sobre preparado. No había cartas de despedida ni palabras emocionales. Dentro iba la documentación firmada por mi abogada, una lista detallada de los montos y compromisos pendientes y una nota escrita de mi puño y letra, serena, sin énfasis. No es una amenaza. Es la consecuencia natural de irse creyendo que no se deben cuentas. No temblé al cerrar el sobre. Ni por dentro ni por fuera. Ya no había miedo. Tampoco rencor. Solo una claridad total. Hay personas que entienden demasiado tarde que no todo abandono es gratis. No lo envié todavía. Guardé el sobre en el fondo de mi bolso, como quien lleva consigo una verdad que aún no ha sido dicha, esperando el momento adecuado. Si él realmente creía que podía regresar como si nada hubiera pasado, entonces merecía enterarse, cara a cara, de que ya no era parte de mi refugio emocional. Ni salvavidas, ni salida de emergencia. Él eligió irse. Y ahora le tocaba aprender que a veces lo que uno pierde no es solo a una persona, sino también la comodidad de seguir fingiendo que todo fue un simple error sin consecuencias.
Casi 2 meses habían pasado desde aquella conversación inconclusa, desde que me dejó flotando entre promesas a medio romper, facturas impagadas y un vestido aún colgado en su funda plástica, como un cadáver elegante escondido en el fondo de un armario que ya no me pertenecía. En ese tiempo, su mundo, ese que defendía con frases huecas como necesito encontrarme o esto es por los dos, comenzó a resquebrajarse con la misma lentitud con la que él había construido su autoengaño. El colapso era inevitable. Solo que ahora, por primera vez, no era yo quien tenía que contener los escombros. Yo, en cambio, ya no era la mujer que lo esperaba ni la que se culpaba por su fuga. Me había convertido en otra. Alguien que no necesitaba verlo arrastrándose para entender que se había extraviado mucho antes de cerrar la puerta, detrás de él. Así que cuando volvió a escribir, esta vez pidiéndome que habláramos en persona, no lo rechacé. No por nostalgia. Ni por curiosidad. Sino porque supe, sin dudarlo, que ese era el momento perfecto. El punto exacto en el que el círculo debía cerrarse, con calma, con precisión. Había hecho una promesa silenciosa. Él tendría que mirarme a los ojos cuando enfrentara el resultado de sus decisiones. Nos citamos en una cafetería discreta, en un barrio donde él no era conocido. Llegué puntual. Él llegó después, con ojeras marcadas y la camisa arrugada que, para mi desagrado, recordé haberle regalado alguna vez. Un gesto barato. Un recurso patético. Pero no me afectó. Solo me confirmó que aún intentaba tocar las teclas emocionales equivocadas. Se sentó frente a mí con esa sonrisa pálida que siempre usaba cuando quería que las cosas dolieran menos. No lo interrumpí. Le dije que hablara. Y habló. Durante casi media hora, vomitó frases enredadas, que su vida se había desmoronado, que no supo cómo manejar lo que sintió al reencontrarse con su pasado, que las cosas se le fueron de las manos. Dijo que me extrañaba. Que pensaba a menudo en nosotros. Que quizás aún quedaban restos de algo rescatable, si sabíamos empezar de nuevo, desde otro lugar. Pero evitó, como era costumbre, mencionar los daños reales. No habló de las deudas ignoradas, ni del dinero de mis padres, ni de los contratos que firmó y luego abandonó. Para él, todo era emocional, intangible, una nube de malos entendidos que, con suficiente café y palabras suaves, podía disiparse. Yo no sentía odio. Ya no. Lo escuché como quien observa una tormenta lejana que ya no amenaza su techo. Con la serenidad de quien se ha liberado del peso de la empatía malgastada. Y cuando finalmente, con voz suave, me preguntó si creía que era demasiado tarde, saqué el sobre de mi bolso. Lo deslicé por la mesa, sin prisa. Él lo miró como si tuviera miedo de tocarlo. Me preguntó qué era. Le respondí con voz firme, sin alzar el tono. Es el resumen de lo que dejaste atrás. Adentro estaba todo, registros de transferencias, promesas incumplidas, correos impresos, las facturas que asumieron otros por él, los acuerdos que firmó y luego desestimó, y una carta firmada por una abogada que tuvo la amabilidad de decir, en términos legales, todo lo que yo ya no pensaba repetir. Le dije que no buscaba destruirlo, pero que tampoco iba a permitir que saliera impune. Que esto no era revancha. Era la consecuencia inevitable de actuar como si las personas fueran objetos que uno puede dejar en pausa, mientras explora alternativas. No es una amenaza, le dije. Es lo que pasa cuando alguien decide marcharse pensando que no debe responder por nada. Y entonces me quedé en silencio. Porque a veces lo más duro no es gritar la verdad, sino entregarla sin temblar. Al principio no dijo nada. Abrió el sobre con manos aún firmes, como si esperara encontrar dentro apenas un reproche simbólico. Pero a medida que avanzaba por las páginas, su expresión comenzó a opacarse. Al principio escéptico, luego perplejo. Finalmente, abatido. Pasaba las hojas en silencio y sus dedos temblaban apenas. Reconocía lo que leía, montos, firmas, correos que alguna vez escribió con ligereza, documentos que avalaban decisiones tomadas con una confianza irresponsable. No me miraba a los ojos. Parecía encogerse con cada línea. Su rostro cambió definitivamente al llegar al final, donde se especificaba que, de no alcanzar un acuerdo de reparación voluntaria, se iniciaría una acción judicial formal por daños financieros y perjuicio a terceros. Solo entonces pronunció mi nombre, en voz baja, apenas un murmullo desgarrado, como si el tono bastara para revertirlo todo. Le respondí con calma. No uses mi nombre para protegerte.
No me debes una explicación sentimental. Lo que me debes es una reparación. Y no solo a mí. Me preguntó si existía otra forma, si todavía podía resolverlo sin llegar a ese extremo. Lo miré con la misma serenidad con la que se encara una verdad conocida. Tuviste muchas formas, le dije. Antes de desaparecer. Antes de ignorar llamadas. Antes de fingir que nada era tan grave. Cada una de esas decisiones fue tu respuesta. No necesitaba que admitiera culpa. No hacía falta. La asumía en cada silencio, en cada omisión, en cada palabra dicha demasiado tarde. Guardó silencio por unos segundos, como quien entiende que ya no hay guión que le sirva. Luego intentó la última carta rota, que estaba en un mal momento, que no supo manejarlo, que se sintió perdido y solo, que no quiso hacerme daño. Le recordé, sin aspavientos, que uno no se equivoca cuando firma contratos. Ni cuando usa dinero ajeno para financiar ilusiones. Ni cuando abandona sabiendo que hay compromisos pagados con los ahorros de personas que confiaron en su palabra. Los errores emocionales se procesan. Los legales se responden, concluí. No lloró. No se defendió. No discutió. Solo se quedó ahí, más pequeño que nunca, como si al fin entendiera que el relato ya no era suyo, que la historia se había salido de su control. Cuando vio que me preparaba para marcharme, se atrevió a hacerme una última pregunta. ¿Aún sientes algo por mí? Aunque sea un poco. Me detuve un instante antes de levantarme del todo. Lo miré con claridad absoluta. No odio. No amor. Ni siquiera nostalgia. Solo paz, dije. Una paz brutal. Porque al fin entendí que lo importante no era lo que me quitaste, sino lo que nunca más vas a poder tocar. Y me fui. Dejé sobre la mesa el sobre, su café ya frío y a él, sumido en ese silencio que tanto usó para huir de las cosas. Solo que esta vez ese silencio no lo protegía. Era todo lo que le quedaba. 3 meses después, el sobre que le dejé se había convertido en un expediente formal, sellado por un juzgado. No respondió a tiempo. No acudió a la reunión de conciliación propuesta como gesto inicial. No contestó los correos certificados. Tampoco intentó llamar. Simplemente desapareció. Como si creyera, una vez más, que la distancia podía borrar las consecuencias. Pero esta vez, el silencio no disolvió nada. Solo le dio forma. Lo que pudo haber sido un cierre digno se transformó en una demanda civil con implicaciones financieras que ya no podía esquivar. Supe, por personas que aún lo tenían en alguna órbita, que buscó asesoría legal de urgencia. Pero no podía costearla. Su fachada había empezado a desmoronarse. El dinero que aún tenía se le había ido intentando sostener la mentira de que seguía siendo aquel hombre solvente, resuelto, admirado. Pagaba un alquiler en una zona que no podía permitirse. Seguía financiando un auto que ya había sido reportado como deuda pendiente. Y en redes sociales aún fingía, compartía fotos de cafés boutique y frases de superación, como si el hundimiento fuera solo un mal ángulo. Pero ya no había filtros que ocultaran la verdad. Lo que él había ignorado no había desaparecido. Había crecido. Como una raíz profunda, como una factura que, tarde o temprano, alguien viene a cobrar. Y esta vez, no fui yo la que pagó el precio. Todo lo que quedaba de él era un decorado de cartón, una fachada vacía, una pose sostenida por apariencias digitales y frases vacías. Pero cuando la demanda se formalizó, la escenografía colapsó. Ya no pudo seguir fingiendo. Los hechos eran claros, documentados, sellados con fechas, firmas y montos. Aquellos contratos que firmó con desdén, creyendo que jamás tendrían valor fuera del entusiasmo previo a una boda, se convirtieron en el cimiento de una reclamación robusta, legítima e ineludible. No buscaba arruinarle la vida. No deseaba verlo sin techo o con embargos en su cuenta. Lo que quería era simple y justo, que supiera lo que significa rendir cuentas. Que entendiera, en carne propia, que marcharse sin asumir consecuencias no lo liberaba. Solo postergaba lo inevitable. Él no solo rompió una promesa íntima. Violó un acuerdo formal, compartido, sostenido con dinero que no le pertenecía. Mis padres, que confiaron en su palabra al punto de comprometer lo poco que habían ahorrado durante décadas, incluso parte del fondo que tenían reservado para su salud y el arreglo de su casa, merecían más que un «lo siento».
Y yo, que cargué con los contratos, con las llamadas vergonzosas a los proveedores, con la pesada tarea de desmontar una celebración que nunca sucedió, también tenía derecho a exigir reparación. No emocional, no simbólica, reparación concreta. En términos reales. En su orgullo y en su bolsillo. La respuesta de su defensa, asumida por un abogado de oficio cuando ya no pudo permitirse representación privada, fue débil, casi triste. Alegaba que él había intentado arreglarlo todo por su cuenta, que había actuado bajo vulnerabilidad emocional, que no hubo intención de dañar. Pero los hechos lo desmentían. Los documentos eran precisos. Las fechas no mentían. Los pagos incumplidos eran pruebas irrefutables. El juez admitió la demanda sin objeciones. Se inició un proceso que él nunca creyó que llegaría tan lejos. Y mientras eso ocurría, su vida profesional se desmoronaba por su propio peso. La empresa que lo había sostenido hasta entonces cerró el ciclo sin escándalos, simplemente acumulando pruebas y dejando que su historial hablara por sí solo. No fue por mi denuncia. Fue por él. Por sus atajos, sus acuerdos informales, su falta de ética. Lo último que supe es que empezó a enviar currículums a pequeñas empresas, sin éxito. Su nombre ya no era garantía de nada. No porque yo me ocupara de mancharlo, sino porque su caída era consecuencia directa de lo que sembró. Durante ese tiempo, comenzaron a llegar intentos de acercamiento. Primero, su hermana. Nunca habíamos tenido una mala relación. Me escribió un mensaje breve, en tono educado pero cargado de súplica. Me pidió que reconsiderara la demanda. Dijo que él ya había perdido demasiado, que estaba tocando fondo, que lo que yo estaba haciendo podía destruirlo por completo. Le respondí sin resentimiento, pero con la firmeza que da la verdad. Le expliqué que esto no era una venganza personal, sino un acto de responsabilidad. Que si él se hubiera acercado a tiempo, con humildad, con intención de reparar y no con su típica soberbia, las cosas habrían tomado otro rumbo. Pero eligió esconderse. Delegar el desastre. Silenciar los daños. Y eso no se arregla con disculpas tardías. Una semana más tarde, fue su madre quien intentó intervenir. Me llamó desde un número desconocido. Contesté, creyendo que era algo relacionado con el proceso judicial. Pero su voz fue inconfundible. Temblorosa, impostada. Me dijo que no sabía nada. Que recién se enteraba. Que no entendía por qué yo quería destruir a su hijo. Que él estaba roto. Que todo se podía solucionar hablando. Mencionó el dolor de una madre. La necesidad de perdón. Las segundas oportunidades. No la dejé terminar. Con todo el respeto que me permitió el momento, le respondí que su hijo no era una víctima. Que yo no lo estaba destruyendo, él lo había hecho solo. Que si quería hablar de pérdidas, podía preguntarle a mis padres cuánto les costó emocional, física y económicamente reparar lo que él dejó deshecho. Y que si había callado cuando él se fue sin mirar atrás, si había aplaudido su egoísmo con el silencio de quien lo justifica todo, entonces no era a mí a quien debía llamar. Corté antes de que dijera más. Porque hay conversaciones que llegan demasiado tarde. Para entonces, el proceso judicial ya avanzaba con paso firme. No eran cifras astronómicas las que él debía cubrir, pero sí lo bastante serias como para recordarle, mes a mes, que no se trataba de una simple historia de amor fallido. No. Aquello era el saldo de un contrato roto, de una vida desmantelada por su egoísmo, de decisiones que se firmaron con tinta y que ahora se cobraban con intereses. Hubo días en que me pregunté si realmente valía la pena seguir adelante. Si no era más compasivo dejar que el tiempo hiciera lo suyo y soltarlo todo. Pero bastaba con cerrar los ojos y recordar la expresión de mis padres aquella noche, cuando tuve que explicar que la boda se cancelaba. O la madrugada en la que llamé al catering para suspender el menú y perder el depósito sin posibilidad de reembolso. O los días eternos en los que mi madre se encerró en casa, paralizada por la vergüenza. Eso bastaba. No para alimentar la rabia, esa ya se había extinguido, sino para reafirmar que sí, que era necesario llegar hasta el final. Porque hay gestos que no deben quedar impunes. Porque no todos los desastres se pueden barrer bajo la alfombra del olvido. Él nunca volvió a escribir. No hizo más intentos de contacto. Tal vez porque entendió, al fin, que ya no había nada que decir. O tal vez porque, por primera vez en su vida, no tenía cómo justificarse.
Y eso, en su mundo de máscaras y narrativas flexibles, fue la verdadera condena. Porque hay quienes solo aprenden cuando ya no queda refugio. Cuando los correos legales llegan con nombre y firma. Cuando las transferencias automáticas descuentan más que dinero, descuentan el privilegio de haberse creído intocable. Yo no lo empujé. Solo quité la red que él juraba tener debajo. 6 meses después de aquel primer mensaje suyo, ese tibio necesito pensar que desató la caída, todo lo que alguna vez fuimos se había reducido a una carpeta cerrada, a registros archivados, a una historia que él aún intentaba contar a su manera, con heroísmo fingido, como si pudiera reescribir el guión desde la distancia. Para entonces, el proceso legal había llegado a su conclusión. No hubo apelaciones. No hubo lágrimas de último minuto ni intentos desesperados por negociar. Solo una sentencia clara, firme y definitiva. Debía pagar. No la totalidad del monto que solicitamos. La Corte determinó que algunas cifras no correspondían directamente al contrato principal, pero sí una suma significativa. Una cantidad que, para alguien en su situación, representaba más que dinero. Era una huella en su historial, una marca que no podía borrar ni ocultar. Tendría que explicarla cada vez que intentara volver a presentarse como alguien confiable. Yo seguía en el mismo departamento al que me mudé tras dejar la casa que habíamos compartido. No era un lugar lujoso ni amplio, pero con el tiempo se volvió mío. Ya no se sentía transitorio. Era un espacio hecho a mi medida. Las estanterías llenas de libros sin orden. Las plantas resistiendo mi descuido con terquedad. Las tazas desparejadas que nadie criticaba. La música sonando en mi propio ritmo, sin tener que adaptarse a otro. Había aprendido a estar conmigo sin sentirme sola. Mis padres, por su parte, lograron recuperar una parte del dinero que habían perdido gracias al acuerdo legal. Lo que no se pudo devolver, lo intenté compensar con actos pequeños y concretos. Pinté la casa como ellos querían desde hacía años, cubrí gastos médicos postergados, devolví, sin obligación, lo que ellos nunca me exigieron. Fue mi forma de agradecer la red que ellos sí me ofrecieron cuando todo se vino abajo. Supe, por terceros, que él tuvo que vender su auto para cubrir la primera cuota del acuerdo. No era un coche de lujo, pero lo había convertido en su símbolo de éxito, esa insignia que usaba para reafirmarse ante el mundo. Lo irónico es que buena parte de ese vehículo había sido financiado con dinero que ya no era suyo. También escuché que tuvo que mudarse con un viejo amigo. No podía seguir sosteniendo su alquiler en la zona que tanto le gustaba mostrar en redes. Ya no trabajaba en ninguna empresa grande. Hacía trabajos sueltos, mal pagados, evitando los espacios donde antes se sentía importante. No lo celebré. No lo compartí. No lo hundí. Solo observé desde lejos cómo la realidad, sin necesidad de escándalo, le fue devolviendo lo que sembró. Porque el verdadero final no llega con gritos. Llega con silencio. Con consecuencias. Con lecciones que no vienen en forma de discursos, sino de facturas. Y yo, por fin, tenía las manos libres. Con el tiempo, algunas de las personas que solían conocer a los dos dejaron de mencionarlo. Otros, más tímidos o quizás más cómodos en su ignorancia, aún murmuraban en voz baja que tal vez yo había sido demasiado dura. Que no hacía falta llegar tan lejos. Que, quizás, todo habría pasado si yo simplemente lo hubiera dejado ir. Pero esas voces nunca me las dijeron de frente. Y no necesitaba que lo hicieran. No respondí, ni discutí, ni intenté justificarme. Porque para mí ya no había batalla. No quedaba nada que explicar. Lo que debía decirse ya había sido dicho. Y lo que tenía que hacerse, se hizo. Sin estridencias. Sin melodrama. Solo con la firmeza de quien, por fin, se elige a sí misma. Lo que comenzó como una fractura que me dejó tambaleando, terminó siendo el cimiento de algo nuevo. No era una simple historia de amor truncado o una boda cancelada. Era una lección completa. Una que hablaba de límites que ya no estoy dispuesta a cruzar, de silencios que no volveré a llenar con excusas ajenas, de la capacidad de tomar el abandono y convertirlo en convicción. Ya no me preguntaba qué habría pasado si él se hubiera quedado. Ya no jugaba con escenarios alternativos donde las cosas no colapsaban. Porque lo vi. Tal como era. Sin los adornos. Sin los disfraces que antes confundía con amor. Un hombre que sabía querer solo mientras todo fuese cómodo.
que desaparecía cuando se requería coraje, cuando amar significaba también sostener, enfrentar, reparar. Una tarde cualquiera lo volví a ver. Estaba solo, parado frente a una tienda en un centro comercial. No llevaba esa ropa pulida que solía mostrar con orgullo. Sus hombros estaban vencidos hacia adelante, las manos en los bolsillos, la mirada vacía. Era alguien detenido en el tiempo, esperando que algo cambiara sin hacer nada para lograrlo. Tal vez me vio. Tal vez fingió que no. En cualquier caso, no reaccioné. Crucé la mirada con él apenas un instante y seguí caminando como quien atraviesa una calle más. No hubo tensión. No hubo gesto. Porque ya no había nada que confrontar. Ni rabia. Ni lástima. Ni deseo. Solo esa calma absoluta que nace cuando una presencia se vuelve irrelevante. No por lo que fue, sino por todo lo que eligió no ser. Hoy mi vida continúa. Sin estridencias. Sin titulares. Pero mía. Trabajo en una pequeña empresa de eventos donde lo que importa es lo que sé hacer, no con quien alguna vez estuve. Mis padres están bien. Libres de deudas. Y a veces, incluso reímos de los dramas que antes nos desbordaban. Mis días no están llenos de intensidad. Están llenos de rutinas sencillas que me sostienen. De decisiones que ya no me dan miedo. De silencios que ya no pesan. De una libertad que no le debo a nadie. Él, en cambio, tendrá que cargar con los escombros de aquello que decidió destruir. No porque yo se lo recuerde, sino porque cada intento de reconstruirse lo enfrentará con esa parte de sí que eligió la salida más fácil, creyendo que marcharse sin consecuencias era lo mismo que cerrar una etapa. Y si alguna vez, en otro espacio, con otra gente, decide contar su versión, porque lo hará, como todos los que no saben asumir lo que causaron, estoy segura de que usará palabras como confusión, presión, mal momento. Dirá que no supo manejarlo. Que yo fui inflexible. Que todo fue más de lo que esperaba. Pero la verdad no se esconde tras eufemismos. No fue el destino. No fueron las circunstancias. Fue una decisión. Suya. Y yo solo me aseguré de que no pudiera elegir también marcharse sin hacerse cargo. Porque hay cosas que una puede perdonar. Pero hay otras que simplemente se enfrentan. No por orgullo. Sino por respeto. A una misma. Y eso. Él nunca lo va a entender. M.